Con la firma del acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC-EP, el 24 de noviembre de 2016, se disipaba un conflicto de 53 años de antigüedad con una de las guerrillas más viejas del mundo. La guerra tuvo al país sumido en el miedo y la desesperanza. El dolor más grande que se ha visto en el mundo es este. Porque no tiene culpa de nada, hombre. Sin tener culpa de nada, porque la violencia así. Ay, Dios mío, por Dios. Más de 260.000 muertos registrados. Decenas de miles de desaparecidos. Casi 7 millones de desplazados. Violaciones. Secuestros. Tomas de pueblos. Bombardeos. E incontables tragedias personales. Más de 5 décadas desde que esta guerrilla campesina comenzó su lucha y se enfrascó con los gobiernos de 12 presidentes. Hoy ese ejército, con cerca de 6.300 hombres y mujeres en armas, se encaminan a la vida civil. Colombia vive hoy una jornada histórica. Paz en Colombia, titulaban los diarios del mundo. El presidente Santos, sin lugar a dudas, ha sido un día histórico para Colombia. El gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC celebran el acto formal central de la firma de paz. Las cadenas globales tenían a sus corresponsales con los ojos puestos en Colombia. Una de las guerrillas más viejas del continente dejaba las armas. 27 de junio nos congregamos para realizar el acto solemne con el que culmina la dejación de armas de las FARC-EP. Mientras el país tiene los ojos en la firma del acuerdo y el fin del conflicto, los hombres y mujeres de la Policía Nacional llevan meses preparándose para ser parte de este hecho histórico. Sobre sus hombros, el gobierno ha puesto la responsabilidad de proteger y acompañar la movilización de los excombatientes, el seguimiento en la dejación de armas y la implementación de los acuerdos. Esto como un hecho único en la historia de los procesos de paz en el mundo. Siempre el acompañamiento ha sido realizado por los cascos azules de la ONU, pero en Colombia, la Policía Nacional haría parte fundamental de todo el proceso. Se convocó un grupo de profesionales con las más altas calidades humanas, con hojas de vida intachables y la preparación necesaria para ser parte de un grupo especializado, pensando en el posacuerdo. UNIPEP, Unidad Policial para la Edificación de la Paz, que tendría como misión principal prestar seguridad, protección y participar de los mecanismos de monitoreo y verificación. En el 2014 fui notificado de viajar a La Habana a ser parte de la subcomisión técnica para el fin del conflicto, donde por cada una de las fuerzas, el Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada y la Policía Nacional, iba un general a representar a la fuerza pública en los diálogos con la FARC. que es cuando se toma la decisión de conformar la subcomisión técnica, que tenía que hacer una propuesta a la mesa sobre cómo sería el cese al fuego definitivo y cómo sería la dejación de armas. Asumir el reto con la responsabilidad que demandaba servir en esta nueva responsabilidad. Algo que vaticinaba Marulanda: aquí la guerra termina cuando hayan militares activos en la mesa, cuando los que sabemos de la guerra nos sentemos a buscarle solución a ese conflicto. El 23 de junio de 2016,
se firma en La Habana, Cuba, el cese al fuego bilateral y definitivo entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP. Además, se establece la dejación de armas en un plazo máximo de 180 días a partir de la firma del acuerdo final. En septiembre de 2016, los miembros de la guerrilla de las FARC-EP recorren 36 rutas en 14 departamentos de Colombia para ingresar a los 26 puntos de preagrupamiento temporal determinados en las mesas de diálogo, dando cumplimiento a los puntos contemplados en la hoja de ruta de la dejación de armas. Yo soy Comando Jungla. 10 años combatiendo directamente contra ellos. Yo después de tenerlos en una foto, pasé a protegerlos. Y después asumir este papel, pues créame que sí, en realidad sí fue un reto total. Incluso compañeros nuestros radicales, que decían que la seguridad nuestra tenía que estar en manos nuestras. ¿Cómo íbamos a confiar en la gente con la que hemos estado peleando, con la que hemos estado haciendo la guerra? Argumentos habían de un lado y de otro, hasta que llega el momento en que se impone el sentido común. 53 años de conflictos, más de 54.000 policías víctimas de ese conflicto, más de 4.000 homicidios cometidos por miembros de la FARC contra los policías, aún 119 policías desaparecidos. Pero pese a todas esas circunstancias y ya habiendo entrado a la legalidad, los policías tuvieron la capacidad de trabajar con los miembros de la FARC, pero más aún, tuvieron la capacidad y la adaptación de protegerles la vida durante el proceso a esos integrantes de la FARC. Me tocó subirme en el avión donde estaban todos. Y el presentarme ante ellos y decirles, en ese momento yo era capitán, decirles que yo era el capitán Juan Carlos León y que a partir del momento yo iba a estar coordinando todos los esquemas de seguridad y la protección para ellos. Pues inicialmente uno siente como cierta aprensión, pero creo que la formación, el trato que se nos dio, pues hizo que esa aprensión inicial se fuera y nos viéramos como colombianos que estamos comprometidos en algo, en un sueño, en una ilusión común. En agosto de 2017, en Bogotá, se celebró el Congreso Fundacional de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC, nuevo partido político colombiano, integrado por los excombatientes de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP, tras la firma de los acuerdos de paz con el gobierno de Colombia en agosto de 2016. Bueno, en el Congreso Fundacional nosotros como Policía Nacional tuvimos una gran labor, prestar la protección a todas estas personas que se incorporaron nuevamente a la vida civil. En ese caso, pues crearon el partido político en el cual nosotros fuimos líderes para poder prestar y asegurar las vidas y los bienes de todas estas personas. Creo que la práctica nos ha demostrado de que fue un acierto esa decisión que se toma, y ya entiendo que institucionalmente entonces el gobierno conforma una unidad especial para todas estas líderes, para todo lo que tenga que ver con la seguridad nuestra. Y aún continuamos ya con el personal que trabaja, exintegrantes de las FARC que ahora son integrantes de la UNP. Tal vez por curiosidad o por escepticismo, regularmente se me pregunta, oiga, ¿cómo es que los policías pueden proteger a estos señores que fueron sus enemigos? ¿Cuál es la diferencia que hay entre proteger a estos personajes y a otros que nos corresponde de acuerdo a nuestras tareas? Y les decimos simplemente que no hay diferencia. Para el policía es un ser humano, es un ciudadano que tiene derechos, que es nuestra obligación proteger su vida, y es una muestra de profesionalismo. No hay diferencia.
El 24 de noviembre de 2016, con la firma del acuerdo final, arranca el proceso de dejación de armas por parte de las FARC-EP. Se estableció que la ONU recibiría la totalidad de las armas y que la disposición de estas será la construcción de 3 monumentos acordados entre gobierno y FARC-EP. Entre octubre de 2016 y enero de 2017, ante la mirada esperanzadora de los colombianos, más de 6.000 hombres de las FARC-EP se trasladaron desde los puntos de preagrupamiento a las zonas veredales transitorias de normalización ZVTN. El gobierno contrató 450 camionetas, 200 camperos, 120 camiones, 30 volquetas, 10 buses, 60 chivas, 80 lanchas, 35 mulas y 10 tractores para transportar a la guerrillerada con sus objetos personales y sus armas. Yo llego a las filas de la guerrilla después de un proceso, digámoslo, de actividad política, estudiantil, social. Llegó un punto en el que dije, ellos están acertados porque creo que eso que están haciendo es acertado. Y finalmente termino yéndome a la guerrilla después de trabajar un tiempo aquí en la clandestinidad en Bogotá, y voy a mi casa, recojo en una maletica lo poquito que tengo como para llevarme una muda de ropa y unas cositas, y salí y me fui para las selvas del oriente colombiano, y llego allá y comienzo también un aprendizaje en todos los campos, ¿no? Desde casi que aprender a caminar otra vez. Comienzo a trabajar en la emisora Voz de la Resistencia, entonces en la guerrilla hay que aprender a desarrollar todo el concepto del ejercicio radial, porque tienes que, presentar el guión en la locución y todo, pero también tienes que hacerlo, pero también tienes que editar sonido, pero también tienes que instalar la antena y los transmisores, entonces tienes que saber soldar, y entonces también tienes que saber arreglar la planta de gasolina, porque con la planta de gasolina es que va a funcionar todo. Y cuando se dan los diálogos y se sabe que se va a hacer la instalación en Oslo, dicen, necesitamos a Manuel para que nos ayude a hacer ese día la transmisión de ese acto. Ver a estos camaradas y a los señores del gobierno sentados por allá en Oslo, iniciando unos diálogos que todos sabíamos que iban a ser beneficiosos para el país, para el pueblo, porque iban a ayudar a parar ese baño de sangre que estaba teniendo nuestro país por el conflicto armado de Colombia. Yo personalmente nunca pensé que yo fuera a ser parte del proceso de diálogo que se dio en ese momento. Tal vez uno pensaría, sí, en un futuro se puede dar, pero para esa época yo ya estoy muerto. ¿Qué es encontrarse con un integrante de la fuerza pública, saludarlo, hablar con él, conversar, mirarlo a los ojos? Entonces es un sentimiento de satisfacción, porque se sabe uno en una situación de construcción de paz. ¿Cómo afrontar de manera profesional nuestro trabajo sin querer ser amigos, pero cumpliendo con una misión y haciendo posible que el acuerdo a su vez funcionara? Me llamó el señor almirante Orlando Romero, quien era nuestro jefe, y me dijo, vamos a una reunión con los de las FARC. Yo entré a ese salón y veo a Marco Calarcá sentado en una mesa tal vez de 50 centímetros de ancho. Él nos presenta y le dice a Marco Calarcá que yo soy el delegado por la Policía Nacional para el proceso. Yo no les puedo decir mentiras, yo ese día me senté y no le quitaba los ojos de encima. Todo el tiempo lo estuve mirando y obviamente estaba prestando atención a lo que estaban hablando ellos, pero en un determinado momento el señor almirante se levantó de la mesa a contestar una llamada telefónica y yo me quedé con Marco Calarcá sentado en la mesa, él y yo. La primera pregunta es, ¿qué le digo yo a un sujeto que lleva durante tantos años en el otro lado de lo que yo hago? Entonces él rompió el hielo y me dijo, coronel, bienvenido. Tranquilo, que a mí me pasó exactamente lo mismo el día que yo me senté por primera vez a hablar con los mandos de las Fuerzas Armadas. Y a partir de ahí ya comenzamos, digámoslo así, que una conversación fluida entre lo que debíamos hacer y el porqué de lo que estábamos haciendo en esa pedagogía. Yo tuve que desplazarme desde el interior del Putumayo, desplazarme desde allá en ríos, travesías por la selva, para llegar a la zona veredal transitoria de normalización, La Carmelita, en Puerto Asís, Putumayo.
La selección de esas zonas se hizo mediante unas visitas de reconocimiento en las cuales tanto la ONU, en sus delegados, como los delegados de gobierno y los delegados de las FARC establecieron precisamente los límites y los linderos de esa zona. La FARC hacía presencia en cerca de 89, 90 municipios y tenían que llegar a 26 puntos. Por supuesto, se tenían que mover de diferentes partes del territorio armados para llegar a esos puntos. Fue el primer momento de verdad del proceso. El encuentro de miembros de la policía con integrantes de la FARC aún armados, pero ya en camino a la legalidad. Para ese momento estaban uniformados y armados, y empezar desde ese sitio directamente el cumplimiento de los protocolos para finalmente llegar al proceso de reincorporación. Allí convivían durante 24 horas. Esa misma convivencia fue propiciando que se rompiera el hielo entre unos y otros. Recuerdo un caso precisamente en la vereda La Paloma, en Nariño, cuando la estructura de las FARC estaba llegando a la zona veredal, venía una guerrillera, traía en una mano a un bebé de 2 añitos caminando y en la otra mano cargaba a un bebé de escasos meses. Como ella estaba uniformada, me refiero, la observadora policial estaba uniformada como estoy yo hoy, le dijo a ella, ¿le ayudo? Y la guerrillera le dijo, ¿usted es de la ONU? Cuando ella le comentó, le dijo, no, yo soy de gobierno, soy policía. Y la guerrillera le dijo, no, entonces no. Y siguió su camino. Pero a las pocas semanas después, precisamente la misma guerrillera, a propósito de esa convivencia, buscó a la mujer policía para solicitarle orientación respecto a temas de familia y a temas de los niños, especialmente de la salud, porque obvio, esta mujer policía también es mamá. En algunos otros casos, en otras zonas veredales, por ejemplo, organizaban asados y a través del asado se lograban sentar en un ambiente totalmente diferente al del monitoreo y la verificación y compartir algunas experiencias de algunos operativos en los cuales miembros de la fuerza pública perseguían a alguno de los guerrilleros y ellos le contaban, no, mire, yo me le fui por esta quebrada, yo sí supe que usted estuvo detrás de mí. Y ese tipo de cosas fueron demostrando poco a poco cómo entre dos adversarios en su momento fueron cambiando no solamente la forma de pensar, sino la forma de actuar. Tuve la oportunidad de encontrarme con un miembro de las FARC que había participado en una toma guerrillera en el municipio de La Paz, en el Cesar, en el año 1998. En esa toma guerrillera, siendo teniente, había estado apoyando a un grupo de policías y me lo encontré después, casi 30 años después, ya en otro proceso de selección de la zona donde se iban a ubicar. Encontrarse con una persona de la fuerza pública ahora en ese momento es de verdad muy bonito. ¿Por qué? Porque es encontrarse con una persona que es una contraparte, que fue su enemigo durante la guerra, pero que por ese mismo hecho sabe más que cualquiera lo que uno sufrió, que aguantó hambre, que aguantó frío, que se tuvo que separar de su familia, que tuvo que ver morir sus compañeros, que tuvo que ver los heridos, que tuvo que contar con el otro en un combate para salvar su vida. Y cuando uno entiende que esa persona sufrió igual que uno, es bonito saber que eso acabó. A medida que los hombres y mujeres de las FARC-EP llegaban a las zonas transitorias de normalización, se realizó el registro y verificación de las armas. Esta primera fase del proceso de dejación se cerró el 1 de abril de 2017. El 13 de junio de 2017, en Buenos Aires, Cauca, cumpliendo con el acuerdo final, se entregó un 30% de las armas. A los 90 días de la firma del acuerdo final, el país ve cómo se concreta la hoja de ruta acordada
para la dejación definitiva de las armas. Mientras las armas siguen el camino a la disposición final, los hombres y mujeres de la Policía Nacional se pueden acercar a las comunidades más alejadas del país. Las armas ya no están en las zonas rurales del país. Con ellas se fue el miedo y le abrió paso a la esperanza. Dentro de todas las historias de éxito, diría yo, del trabajo de policía, hay algunas que son realmente excepcionales. El trabajo de policías como docentes de las escuelitas, en algunas escuelitas rurales donde por tiempo, por espacio, por limitaciones de movilidad no llegan los profesores. Ahí se ha insertado un policía como docente. Estábamos en una vereda, un niño se nos acerca y nos dice que si le podíamos colaborar en una tarea que en ese momento tenía. Y nosotros pues sí, obvio le colaboramos, pero nos quedó esa idea de por qué no hacer una bibliomóvil. Esto pasó varias veces en casi como en 5 o 6 veredas. Y de ahí me nació la idea de buscar unos libros prestados o donados para colaborarles a los niños para que ellos leyeran y aprendieran un poquito más. Este camión más que todo se realizaba era patrullajes. Lo que pedimos fue la autorización para poder adecuarlo como biblioteca móvil, para poderlo llevar a la mayoría de veredas, donde se habilitaron muchas cosas como los libros, se pusieron stand, se pusieron rodadero, escaleras para que pudieran subir los niños, se consiguieron puffs para que los niños no se golpearan y comenzamos a buscar recursos. Hicimos una campaña de regalar un libro al campo, surgieron cantidades de libros, donde se vincularon las diferentes entidades como la alcaldía, los colegios, el comercio, y nos llevaban ese libro donde ahí se escogía, se limpiaban y se adecuaban para poderlos entregar a la comunidad. El profe, le dicen algunos, lo rodean los niños, lo siguen los niños. Hay unas tareas realmente formidables donde ese liderazgo de policía, que debe ser parte de la esencia de un policía, se manifiesta siendo docente, participando en tareas de capacitación, de formación, de educación de esos niños, incluso yendo a sus casas en algunos lugares donde los niños no se pueden desplazar, a llevarles y hacer con ellos algunas tareas. Esto no es una historia, realmente está sucediendo en algunos territorios, en algunas zonas de esas apartadas. Admirable la tarea que supera incluso la asignación de responsabilidades que le damos. Ya que se firmó el acuerdo de paz, hubo más facilidad para poder llegar a las veredas, visitar a los campesinos, a los niños, que se acercaran hacia nosotros, porque ya antes eras más con miedo que los amenazara por estar hablando con nosotros. La primera vez que se llevó la biblioteca móvil a una vereda, los niños cuando llegamos estaban como sorprendidos, no sabían qué era. Como nosotros comenzamos a bajar los elementos, ellos pensaban que eran juegos. Cuando ya tenían todo armados, ellos se dieron cuenta que era una biblioteca, donde algunos estaban maravillados porque nunca habían asistido a una biblioteca. El camión está funcionando en las 32 veredas del municipio de Icononso. Está en funcionamiento cada 2 días, porque tenemos un día para organizar lo que vamos a realizar en la vereda o en la institución. Es ejemplarizante la forma como estos jóvenes policías se ganaron el cariño de estas comunidades haciendo un trabajo policial impecable, ganándose este cariño de estas comunidades. Bueno, en los tiempos para los chicos de los colegios, ratos libres, hacemos actividades lúdicas, recreativas. Cuando son jóvenes de sexto, séptimo en adelante, hacemos lo que son zumbaterapias, porque a los chicos, los jóvenes, lo que les gusta es bailar. Y cuando son niños de primero a quinto grado, hacemos lo que es actividades de juegos y pintucaritas. Les damos charlas, como el bullying escolar, maltrato infantil, sustancias psicoactivas, y también tenemos en el camión un policine, donde lo llevamos a las diferentes veredas donde no tienen la facilidad de ir a un cine normal. Debido al éxito de la actividad de la biblioteca móvil, todos los días recibimos oficios donde nos piden el camión más que todo
a tal vereda. Para ellos esto ha sido muy bueno porque anteriormente nunca se veía eso del policía tener contacto con la comunidad, con el campesino, sino siempre era más en el área urbana y no en lo rural. Entonces ellos, de saber que nosotros llegábamos a las casas, nos comentan la problemática, tenemos más contacto ciudadano, entonces hay más confianza, entonces sabemos muchas necesidades que ellos pueden tener. Me gustaría a mí personalmente y al grupo colocar más que todo por ahí unos 10 computadores con internet para llevar en medios digitales a las veredas, donde la señal es muy escasa y muy difícil. El 27 de junio de 2017, en Mesetas Meta, se entregó el segundo 30% de las armas a la Organización de las Naciones Unidas y el presidente Juan Manuel Santos Calderón entregó a Rodrigo Londoño como objeto emblemático y símbolo de la dejación definitiva de la lucha armada e inicio de la creación de un movimiento político, la obra de arte Fusil Pala, un icónico fusil AK-47 convertido en herramienta agrícola creada por el escultor colombiano Alex Astoque. El inicio de la tercera fase. El 15 de agosto de 2017, en Pondores, Guajira, se entregó el 40% restante de las armas, cumpliendo así con la totalidad del armamento de las FARC-EP, ahora en custodia de la ONU. Las armas ya no están en las zonas rurales del país. Con ellas se fue el miedo y le abrió paso a la esperanza. Una de las tareas tal vez más dignificantes, más importantes, más silenciosas, más gratificantes para nosotros como líderes de esa unidad es el trabajo que hacen los carabineros en las zonas veredales que se convirtieron, después del proceso de dejación de armas, en espacios territoriales de capacitación y reincorporación. Don José, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo ha estado? Bien, bien. ¿Cómo me le ha ido? Bien. ¿Cómo va la cosecha, don José? Muy buena cosecha tuvimos ahorita. Antiguamente hacía parte del escuadrón de carabineros número 28, una ENCAR, en Putumayo. Realizamos labores de prevención y control contra grupos al margen de la ley. Nos encontramos en la vereda La Guajira del Meta, municipio de Mesetas. Nosotros compramos una finquita y tenemos café. Entonces eso fue lo que nos hizo hacer la casita acá. Cumplimos 3 años de estar en la vereda La Guajira. Cuando estuvimos acá pues no había policía, ¿cierto? Pero uno se imaginaba que ellos simplemente era para resolver conflictos entre vecinos, pero nunca me imaginé que ellos podían colaborar o tenían gente capacitada para estos proyectos. Llegamos e instalamos el servicio de policía. Nosotros la fundamos el 16 de diciembre del 2016. Los primeros acercamientos con la comunidad fue hacer un censo con el fin de hacer un diagnóstico. En la vereda La Guajira hay 64 familias. ¿Qué más, doña Viviana? Buenas tardes, capitán. ¿Cómo está? ¿Cómo me la ha ido? ¿Su señor esposo? Se encuentra en la finca. Mis vecinos de al frente es la Policía Nacional. Mañana más. Los chicos son buena gente, son respetuosos, colaboradores en sí con la profe, en la escuela, en las actividades que se hacen. Nos ayudan en la celebración de algún día en especial para los niños. El trabajo con los niños y con la comunidad me hace sentir el orgullo de ser policía. El patrullero Tavera, él me dijo que el papá tenía criaderos de marranas en la tierra de él, entonces cuando miró que las de acá que iban a parir, él me dijo que con mucho gusto me colaboraba en el sentido de que estaba pendiente del parto, de cuando nacieran, qué debía hacerles. Al otro día vino y los descolmilló
y les cortó la colita, que eso se le hace. Duró 3 días seguidos que vino a inyectarles el hierro. Tratamos de brindarles una asesoría técnica de cómo mejorar sus cultivos, cómo tratar sus animales, cómo sacarles mayor rendimiento y cómo mejorar la productividad para así generar un mayor ingreso. El café que está sembrado, a qué distancia lo tenía que sembrar, porque el café es nuevo, está reciente. Tenemos también unos proyectos de café, los cuales se manejan en minifundios, en pequeñas fincas. Tenemos pollos de engorde y también ponedoras en diferentes fincas. No sabía que la policía podía gestionar en los animales o en los cultivos. La verdad no tenía ese conocimiento que la Policía Nacional podía hacer eso. Que es bueno conocer personas que pasan en la vida cotidiana de uno y que le dejan un granito de arena, que le enseñan algo diferente. Lo más importante es agradecerles por la inmensa labor que ellos hacen aquí en la comunidad. Ese tema que se está desarrollando allá en Mesetas ha sido realmente admirado. Ese modelo de policía cercano a la comunidad, ese policía que acoja las inquietudes sociales y busque la armonía, sea el servicio que ofrezcamos los policías de Colombia. Eso están haciendo los carabineros en esas zonas muy apartadas ellas, en algunos rincones que mucha gente ni geográficamente identifica, pero allá están un puñado de hombres y mujeres policías cumpliendo esas tareas de convivencia y de seguridad. La mujer policía ejerce el mismo rol de los hombres. Sus acciones no son diferenciales, somos mediadoras, articuladoras con las comunidades. Servimos de puente entre los diferentes actores que vivimos el conflicto, proponiendo acciones que contribuyan a la paz. Soy de las personas que han sufrido la violencia desde niños. Perdí a mis padres muy joven, muy niña, y en una región donde no había institucionalidad. El único amparo que encontré fue las FARC. Allí me terminé de criar, me cuidaron como se cuidan a las hermanitas menores, y aquí estoy trabajando por sacar adelante el proceso de reincorporación de los excombatientes de las FARC. Hemos querido demostrarles que podemos trabajar mancomunadamente y queremos darles el conocimiento para desarrollar un proyecto productivo, para que generen un ingreso. Nosotros, los excombatientes, no somos una carga para nadie. Nosotros no queremos convertirnos en una carga para el país, nosotros no queremos convertirnos en una carga para la familia, para nadie. Nosotros somos autosuficientes y nosotros queremos trabajar. Hay unos proyectos colectivos, como es en el pabellón Privados de la Libertad, comunidad de FARC que estaban recluidos, los cuales es un proyecto de porcicultura, en el cual inicia desde la crianza, el desarrollo, y se entrega como producto final un embutido, el cual va a ser comercializado a nivel regional. Puede ver allí a la parte de arriba hay 2 hectáreas de caña sembrada, aquí enseguida hay 1 hectárea de cítricos, enseguida hay 1 hectárea de banano, allí a la parte de abajo hay gallinas, por el otro lado hay cerdos y están cultivando maíz, yuca, plátano. Se ha generado un vínculo de amistad en el cual ya nos ven con diferentes ojos y nosotros a ellos los vemos como lo que le decía al principio, como colombianos que somos, hermanos que debemos trabajar para mejorar la calidad de vida de los habitantes, construir sociedad. Es un voto de confianza, porque como vuelvo y le digo, es impensable que después de tantos años de guerra, de 53 años de guerra, un policía tenga el coraje de decirle a un guerrillero, échele esta comida a los pescados, porque si no, no le vaya a echar esta porque esta es para pollos. El proyecto de la panadería nace de algo muy pequeño que había aquí, y era que teníamos 2 hornos y
hay una cilindradora que era con el que se hacía el pan cuando recién llegamos aquí. Mandaban los ingredientes y aquí habían unos compañeros que hacían el pan. Entonces cuando se terminó el campamento, que ya nos creamos como espacio territorial, quedaron esos equipos guardados y los muchachos que los operaban se fueron. Pues yo dije, no, pues dejar esto aquí que se dañe, que se pierda, pues no es viable. Las mujeres hicieron una propuesta de que, pues para poner a funcionar la panadería, empezaron unos muchachos a trabajar haciendo pan. Pues no era de la mejor calidad y eso, pero ellos hacían pan. Cuando aprendí a hacer pan, le pedí un favor a un amigo que tiene una panadería allá. Él me dio instrucciones, duré un mes haciendo pan con él, casi trabajando normal. Y me vine para acá y empecé así como le estaba comentando ahorita, con la vitrina dulcera y los 2 hornitos. Él quiso dar pasos de gigante, así le decimos nosotros, ya que él quiso demostrar a sus compañeros que con la limitación física que él tiene se puede generar cualquier tipo de trabajo. La prótesis la tengo hace un año, me llevaron para Florencia, la Cruz Roja Internacional, allá me dieron una. La comunidad FARC se dio cuenta que era una ayuda para ellos y un beneficio para su comunidad y decidieron ampliar este proyecto. Una persona iba a distribuir el pan por las veredas y pues hubo una persona que salió y paqué muy bien, eso, o sea, se iba con una cantidad de pan y regresaba con nada. Este proyecto productivo se le promociona a toda la comunidad para que se acerquen y hagan consumo. Los principales son el ejército y la policía, que son los que siempre vienen cuando pasan patrullando, que siempre se llevan su cantidad de pan. Dentro de poco ya está la pastelería, en el cual pues nosotros necesitamos este insumo para celebrar fiestas especiales, cumpleaños de los policías, de los niños de la comunidad o cualquier evento. Del 31 de julio de 2017 al 15 de agosto de 2017 se realiza la extracción de los contenedores desde las zonas veredales transitorias de normalización y puntos transitorios de normalización hacia Funza, Cundinamarca, el punto de almacenamiento central de la misión ONU Colombia, tarea que se realizó con el acompañamiento, protección y seguridad de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz, UNIPEP, de la Policía Nacional. El 15 de septiembre de 2017 finaliza una de las tareas más complejas de la dejación, la extracción de caletas de las FARC-EP dejadas en los lugares más inhóspitos del territorio nacional, tarea realizada por el Ejército Nacional, quien entregó a la Policía Nacional la custodia del contenido de las caletas. El 20 de septiembre de 2017, en carta dirigida al entonces Brigadier General Álvaro Pico Malaver, jefe de la UNIPEP, la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final determinó que la Unidad Policial para la Edificación de la Paz de la Policía Nacional custodie y asegure las armas entregadas por las FARC-EP hasta la disposición final. Armas que durante 53 años causaron muerte, tristeza y daños físicos a miles de soldados y policías. El día 21 de enero del año 2013 fue un día donde mi vida se partió en dos. Fuimos emboscados con mi compañero por milicianos del Frente 44 de las FARC, donde mi compañero pierde la vida y yo pierdo una extremidad de mi cuerpo. Íbamos desplazándonos porque nos reportaron un hurto bancario, un fleteo. Llegamos a un sitio conocido llamado la Vereda Buenos Aires. Hay una curva cerrada y estaban los milicianos, no se sabe si estaban desplazándose o estaban ahí estacionados.
lo que ellos hacen es de una reaccionar y atentar contra la humanidad mía y de mi compañero. Me jodieron, le dije yo a él, me jodieron, porque ya yo no tenía el músculo, el gemelo yo ya no lo llevaba. Y él me dijo, no, Cursito, nos mataron. Y nos fuimos por un despeñadero. Él de los nervios, pues frenó con los dos frenos de la motocicleta. Yo salí expulsado y caí sobre un barranco de 4 metros. Me llevaron al hospital, a la clínica del Meta. Mi compañero íbamos en la ambulancia y él llegó y me dijo, Curso, no me vaya a dejar morir acá. Si usted me deja morir acá, mis hijos se van a quedar solos. Pero en el transcurso del hospital, la enfermera iba reanimando a mi compañero y él llegó y dijo, no, Curso, yo hasta acá voy a llegar. Yo hoy me voy a morir. La idea de hacer prótesis nace cuando estaba en el hospital, cuando me amputan la pierna, porque yo le preguntaba a mi mamá, a mi hermana y a mis familiares, yo decía, ¿qué va a ser mi vida de aquí en adelante? Las prótesis que yo realizo son para personas de escasos recursos y en la mayor parte a campesinos que no pueden acceder a los servicios médicos porque se encuentran en zonas rurales muy alejadas de las zonas urbanas donde hay hospitales o EPS que les puedan brindar ayuda a estos dispositivos. Y por ayuda de la Embajada Americana y de la Fundación CIREC se les hacen sus prótesis para que ellos vuelvan a retornar al campo y puedan volver a rehacer sus labores y sus quehaceres en la vida cotidiana de forma independiente. Las personas con discapacidad no nos limitamos, los que nos limitan es las personas que están bien y el entorno. Entonces de ahí nace mi idea, yo digo, no, yo tengo que estudiar esto para poder rehabilitarme y poder ayudar a más personas. Sí me he tenido que encontrar con personas que fueron pertenecientes a estos grupos. No les guardo rencor ni odio, como lo digo, son sentimientos encontrados. Llevamos mucho tiempo en una guerra, como lo digo, absurda, porque es hermanos matándonos entre hermanos. Yo creo que la paz se necesita. En alguna parte de mi vida, mis sueños o mi proyecto de vida fueron truncados por este ataque, pero ya hoy me encuentro con una vida pues relativamente normal, a pesar de la discapacidad. No solo en las áreas rurales del país se vivía el conflicto. Las milicias urbanas también ejecutaron ataques que cambiaron la vida de cientos de policías para siempre. Era un fin de semana, día de la madre, entonces siempre hay gente con permisos. Recibía turno a las 9 de la noche, fui y dejé a mi hija porque mi mami me la cuidaba. Después fui a la subestación ya a asignar los puestos fijos, había muy poco personal. Y ya estando ahí en la subestación, diagonal había una fiesta, se veía calmado. Yo puse a hacer un tinto. Una señora con su esposo bajaron y cuando llegaron a la esquina vi que se perdieron así, como en la cuadra, estaba oscuro. Entonces me quedé ahí quieta en la puerta mirando la fiesta, cuando de pronto vi que la señora salió de la esquina y empezó a gritar: están atracando a mi esposo, están atracando a mi esposo. Entonces ella se vino hacia mí, porque pues yo era la subestación ahí. El policía que estaba conmigo en información me dijo: Mica, espere, yo miro a ver qué pasó. Él bajó con ella, yo llamé refuerzo, sentí un disparo, volví, llamé refuerzo, no hay. Cuando yo sentí que disparó, yo dije: mataron al policía. Al momentico vi que el policía asomó a la esquina, yo tampoco podía salir de la subestación porque no la podía dejar sola. Cuando yo vi que el policía salía con la señora y un poco de gente detrás de él, y él traía a una persona agarrada así de la camisa. Lo traía y traía el revólver. Y la gente de atrás empezó a pegarle al policía. Entonces yo lo que hice fue bajar, llegar a encontrarme con el policía. Cuando yo llegué a encontrarme con él, nosotros no cruzamos palabra ni nada, sino yo cogí el detenido, yo dije para la subestación. Entonces nos subimos con el detenido y en el momento que veníamos con el detenido, yo miré así diagonal y vi que alguien me estaba apuntando con una pistola.
el primer disparo me lo dio a mí en el estómago. Caí al piso. Me empecé a escuchar una balacera, la gente empezó a correr. Fue cuando me dieron el disparo ya estando en el piso, en la espalda. Sentí que mi cuerpo se durmió. Ya en un momento quedó todo en silencio, en silencio, en silencio. Yo me tuve que hacer la muerta. Después otro dijo, vámonos, vámonos. Y yo ya sentí cuando alguien me rapó el radio. Yo llegué y levanté mi mano así, y aquí estaba mi compañero, tirado con toda la cabeza llena de sangre. Escuché que alguien dijo, mataron a mi cabo, mataron a mi cabo. Entonces yo lo único que hice fue levantar la cabeza y le dije, estoy viva, ayúdeme, estoy viva. Y él se vino corriendo y me levantó y me alzó y gritaba y pedía ayuda, y ya salió la gente de la fiesta y llévenmela a un hospital, y ya ahí cogieron un carro. Yo ya sabía que iba a quedar en silla de ruedas. Yo no tenía sensibilidad, no tenía control de tronco, tuve que aprender a sentar, a hacer mis traslados en mi cama, a voltearme, a vestirme. Entonces, una parte de ese tiempo del mes y medio en la policía, en el hospital, fue eso, aprender a valerme por sí misma, aprender a manejar la silla de ruedas, terapias de mantenimiento. Pues inicialmente yo las hacía pensando que iba a volver a caminar, pero con el tiempo aprendí que si no las hago, entonces mi cuerpo se va deformando y voy a tener complicaciones para mi calidad de vida. Yo llego al deporte después de haber pasado por muchas cosas. Pienso que como cuando a uno se le muere un ser querido, uno tiene que hacer un proceso y un duelo. Entonces hice mi duelo de estar en silla de ruedas. Empecé a estudié administración de empresas, soy tecnóloga en administración de empresas. Entré a trabajar con la ayuda de una ONG y por cosas del destino una compañera que también está en silla de ruedas me dijo, Camila, me acompaña allí, vamos, que yo estoy encargada de deportes. Ella practicaba tiro deportivo, pistola y rifle, y pues yo la acompañaba y ella me decía, practique, y yo decía, no, a mí no se me hace que esto sea un deporte. Entonces me fui como para entrenar natación, y cuando ya retomé ya dije, no, yo ya no quiero trabajar más, yo quiero dedicarme más como a la parte de salud, a hacer algún deporte, porque eso me iba a ayudar pues para mi estado. Y entré a tiro, me empezó a gustar y no era tan buena, me costó ser buena, y ya logré ser medallista de oro, selección Bogotá, selección Colombia. Apareció esgrima, un deporte nuevo. Esto fue una donación que dio la Embajada de los Estados Unidos a la Dirección de Sanidad con el fin de crear esgrima paralímpica o esgrima en silla de ruedas aquí en Colombia, porque no existía. Y contactó al director de Sanidad, le dijo, bueno, yo les voy a dar toda la implementación y les consigo una entrenadora, ustedes consigan el personal. Quiero que sean policías, víctimas del conflicto, que empiecen a practicar esgrima aquí en Colombia. Estamos iniciando. La primera cosa que tenemos son Juegos Nacionales aquí en Colombia, no existía esgrima. Hemos obtenido varios logros, soy la medallista de oro, soy ya selección Colombia. Tenemos 2 medallas de oro en la Liga Bogotá, también está la Liga de Cundinamarca y la Liga de Boyacá. A nivel internacional, yo estuve hace 7 meses en una Copa Mundo en Varsovia, representando a Colombia. Fue la primera vez que Colombia estuvo pues, a nivel internacional con esgrima paralímpica. En este sitio donde estamos, además de que pues nosotros practicamos en la unidad de rehabilitación, aquí llegan todos los policías que quedan en condición de discapacidad. Entonces ellos llegan y nos ven y ya toman como otra visión a su discapacidad. Entonces nos ven y dicen, ellos pueden, ellos están mejor que yo, peor que yo, y se empiezan como a autoalimentar de vernos a nosotros para poder salir adelante. Entonces estamos haciendo 2 funciones aquí en la unidad. Entrenamos y fuera de eso ayudamos a la rehabilitación. Yo quiero la paz, claro. ¿Cómo no voy a querer la paz si es que yo vivo rodeada de gente víctima del conflicto? Vivo rodeado de chicos amputados, destrozada su cara, sin brazos, jóvenes, destrozada la vida. ¿Cómo no voy a querer la paz? Claro que quiero la paz. Hay cifras frías que revelan lo que sucedió en el conflicto armado.
54.000 son policías. Y una de las tareas fundamentales es dignificarlos a ellos y a sus familias. Pero hay viudas, hay huérfanos, hay esposas aún esperando a sus seres queridos, madres aún esperando a sus hijos. Hay hechos cruentos de la historia nacional, ataques a poblaciones donde policías, 10, 12 policías resistieron por días inclusive el asedio y la barbarie y el terrorismo de estos grupos subversivos. Estos héroes que murieron, que fueron secuestrados, que resistieron con valentía protegiendo a la población civil, esos ataques merecen ser reconocidos, merecen ser recordados, merecen ser dignificados. Y esa es una de las tareas que hacemos, escribir sus historias, contarle a las futuras generaciones qué pasó, cuál fue el rol que cumplimos los policías en esos momentos aciagos de la vida nacional. Fue un cambio sustancial de pensamiento, de manera de contribuir a la paz, que una víctima, un victimario, un agente del Estado y otros se sentaran en una misma mesa a hablar. No hay víctimas ni de primera, ni de segunda, ni de tercera clase. Para todos los colombianos es importante conocer su historia para construir un escenario mejor para nuestros hijos y el futuro de los colombianos. Eso es lo que aspiro a dejarle a mis hijos, un mejor y equitativo país, y que sobre todo reine la oportunidad de hablarse uno con el otro y no de que se genere trauma entre uno y el otro. Tuvimos que observar y utilizar las armas, ojalá en el futuro nada más tengamos que utilizar la educación y la formación. Tras la inhabilitación de las armas en el mes de septiembre, en octubre, la ONU hace entrega física del armamento a la Unidad Policial para la Edificación de la Paz, UNIPEP, de la Policía Nacional. Después de la verificación de las armas en enero de 2018, en la Escuela de Carabineros de Facatativá, estas son trasladadas a las instalaciones de Indumil en Sogamoso, Boyacá, el 14 de abril del mismo año. Se realizó la separación de piezas y de materiales de todas las armas, esto entre el 30 de abril y el 5 de mayo de 2018. Para el 10 de mayo de 2018, inicia la fundición de las armas que se convirtieron en placas contra monumento, placas que hacen parte de la obra Fragmentos, obra que constituye la Casa Museo Fragmentos, ubicada en Bogotá, lugar donde por 53 años, el mismo tiempo que duró el conflicto, serán invitados artistas de todo el mundo para que reelaboren la memoria de la guerra. ¿Qué se haría finalmente con esas armas? Hubo propuestas de toda naturaleza, como poner los fusiles cruzados y hacer un arco con ellos, poner los fusiles aún intactos y dejarlos en una vitrina para que la gente los viera, lo que podría resultar una apología a la violencia, al delito, a la muerte, porque las armas son para matar. La artista Doris Salcedo, una de nuestras artistas más famosas, decidió no hacer un monumento, sino un contramonumento. Al recibir las armas, lo primero que obviamente piensa uno es en la destrucción, la muerte, el dolor que generaron esas armas. Y por ese motivo yo consideré que no merecían ser monumentalizadas. No es algo que uno pueda poner sobre un pedestal y admirar, no hay una idea que uno pueda admirar. Decidí que no merecían estar a lo alto, sino todo lo contrario, formar un piso sobre el cual todos los colombianos logremos caminar. Uno, porque la paz nos permite a los colombianos pararnos sobre una nueva realidad. Y dos, porque yo considero que la relación de poder que imponían las armas debía invertirse. Invité a un grupo de mujeres víctimas de violencia sexual a dar forma a las armas.
Durante días martillamos este metal para marcar así el cese simbólico de la relación de poder impuesta por las armas. Es la primera vez que un acuerdo de paz abre un espacio tan importante a la experiencia de las víctimas de violencia sexual. Permitir su participación activa en la elaboración de una obra de arte y un espacio que conmemora el fin del conflicto armado forma parte de la compensación simbólica que esta sociedad estaba en mora de ofrecerles. Entrar a este espacio denominado Fragmentos y caminar sobre este piso conformado por las armas fundidas, por 37 toneladas de armas fundidas. Lo primero que debemos sentir, creo yo, los colombianos es un gran orgullo de ver que desarmamos a 10.000 hombres a través del diálogo. Durante 53 años, cada año, 2 artistas nos darán su mirada de lo que fue la guerra. Artistas jóvenes, artistas no nacidos incluso, nos van a dar esa visión. Porque yo no quiero que sea apropiada por ninguna de las partes del conflicto, ni por el Estado, ni por la guerrilla. La intención de Fragmentos es mostrar un espacio vacío y silencioso donde todas estas versiones tengan cabida, de tal manera que los diálogos que iniciamos en La Habana no se terminaron en La Habana, sino pueden continuar dándose en este lugar que se denomina Fragmentos. No tenemos que estar de acuerdo, pero no nos tenemos que matar en el desacuerdo, podemos dialogar. La tarea principal del arte es la de dar cabida a múltiples lecturas de un mismo hecho, y es justamente ahí donde la relación memoria-arte se convierte en una herramienta esencial para que podamos construir zonas de contacto o zonas de encuentro en las que los colombianos logremos cohabitar. El arte, al igual que el acuerdo de paz, nos permite pensar una visión de futuro en la que los opuestos conviven y lo incompatible coexiste pacíficamente. Gracias. Quiero además decirles a ustedes que el compromiso nuestro con la paz de Colombia es todo, pero la paz de Colombia la tenemos que construir rechazando de una vez por todas cualquier forma de violencia.